Le quiero dar la bienvenida a Isabel Margarita, Isabel Margarita González, nuestra expositora de hoy. Ella es casada, madre de 12 hijos y ya abuela de 5 nietos. Isabel es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Familia y Mediación de la Universidad de los Andes. Como miembro de la Federación Apostólica de Señoras de Chenston, estuvo a cargo de la investigación histórica del proceso de beatificación del profesor de nuestra casa de estudios, el ingeniero Mario Iriart Pulido. Al escribir su biografía crítica, tarea que le tomó cerca de 10 años, quedó atrapada en el insondable mundo de la persona humana y su relación con el Creador. Y desde entonces siguió incursionando en este vasto universo. Como un complemento importante a la educación de su numerosa familia, a través de cursos, talleres y charlas, ha apoyado a jóvenes y adultos en su camino de desarrollo personal y ahora se encuentra dedicada al acompañamiento familiar y matrimonial. Ella afirma que la experiencia de haber sido madre de 12 hijos en pleno siglo XXI ha sido un regalo extraordinario, pues le ha permitido sentirse objeto de la inmerecida confianza de Dios y le ha hecho ser testigo único y privilegiado del crecimiento y desarrollo de 12 almas desde el día de su gestación. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos hoy y te dejamos la palabra para que nos acompañes hoy día en esta presentación que se titula Reconocer y asumir lo que soy. Muchas gracias, Romina. Gracias por la presentación. Y muy buenas tardes a todos los que se han podido unir hasta ahora al Zoom. De antemano saludo a los que no voy a poder saludar si se van uniendo en el camino. Eh, Hoy me encuentro aquí para acompañarlos en el último tramo de este camino que hemos recorrido juntos y que denominamos hacia una vida plena. Desde mayo, muchos de nosotros, los que estamos aquí presentes, nos hemos estado reuniendo mes a mes para darnos tiempo de reflexión y de aprendizaje. Y he querido comenzar mi exposición entonces retomando algunos de los aportes de los profesores que me antecedieron, ya que estos aportes, van a ser como el sustento de mi reflexión. Gastón Sublet, que fue el que abrió este ciclo, con su experiencia nos mostró que la sabiduría y la autorrealización solo pueden alcanzarse con la práctica de la meditación y el autoconocimiento, y que para despertar el espíritu, es decir, esa trascendencia de lo material que nos permite la autosuperación, el sujeto debe observarse a sí mismo con cuidado y devoción. Lograr esta trascendencia, según nos inspirara el padre Osvaldo Fernández de Castro, no consiste en lograr un imposible, sino precisamente en algo propio del ser humano. Es mirar desde arriba, nos dijo él, mirar desde Dios. Y para lograrlo, nos hizo fijar la mirada en la meditación y la contemplación. Este estar con Dios, conscientes de nuestra participación en su vida divina como seres trascendentes, hechos a su imagen y semejanza, es lo que nos conduce a comprender lo que Dios quiere para ti y para mí. En el fondo, cómo debemos amar. Y en esto consiste nuestra vida plena. Luego, el padre Javier Meloni agregó que para vivir la plenitud del ser era necesario, o es necesario, hacer silencio, atrevernos a escuchar al otro desde la profundidad y desprendernos de las cosas para llenar esos vacíos con Dios. Nos impulsó a ser,
y preparar hoy, en el presente, nuestras bodas con la eternidad. Pues, en palabra suya, dijo, nadie puede ser nosotros en nombre nuestro. El siguiente tramo del camino que emprendimos, ¿no es cierto?, desde abril, desde mayo, en verdad, lo condujo Antonio Ventué, que nos transmitió que la vida plena está en el amor de Dios. Sin embargo, interpretando gráficamente nuestra experiencia humana, afirmó que nadie ha visto sino la espalda de Dios y que por este motivo, conocerlo es para nosotros solo experimentar su presencia y el hecho de que somos objeto de su gracia y de su amor incondicional. El mundo, entonces, y su belleza nos remiten al Creador. Y en Jesús es donde experimentamos encarnado ese amor divino que es donación. Dios mismo hizo amor en nosotros. Ese es Jesús. La impotencia total del crucificado y lo redimido es lo que nos tira de rodillas, según Antonio, y nos hace creer con una esperanza convertida, podríamos decir, que Dios no nos salva de la muerte, dijo él, sino en la muerte y la cruz. Después de esto, Patricia May nos animó a hacer pausas y a aprovechar el ser mayor como el momento más adecuado para la espiritualidad, como el tiempo de una sabiduría que se trabaja a partir de la interioridad y se conquista cada día estando presente, dijo ella, y amando. Entregando en el fondo ese yo que soy y que está más allá de mis circunstancias, hasta llegar a hacerlo en forma definitiva. Y Lola Proveda aportó un elemento clave cuando nos hizo valorar nuestro cuerpo, diciendo, nuestro cuerpo, el tuyo y el mío, es nuestra historia, la tuya y la mía. Esta historia está impresa en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es la manifestación a la vez de Dios en la historia. Por último, Vicente García Huidobro abrió el paso a este último encuentro al situarnos en la escucha del otro, en ese abrirse al otro con todo lo que él me tiene que mostrar y revelar. Así hemos hecho como el arco completo, ¿ya? Simplificando un poco más lo que acabo de decir, lo que he dicho, podría decir que buscar la trascendencia nos exige interioridad, silencio y escucha. Descubrir nuestro ser interior presente y eterno, capaz de estar en el amor y vivirlo en todas sus manifestaciones, como una corriente de ida y vuelta, como una reciprocidad. Vivir, en el fondo, a imagen y semejanza del que es el amor. Y entonces, ¿qué podría aportar yo a este vasto camino que hemos recorrido juntos? Podría resumirlo en unas pocas palabras. Y es que la vida plena es poder reconocerme en Dios. Si nos remontamos al comienzo del Génesis, nos encontramos con el verbo. Ahí en el Génesis tenemos esa frase que dice, en el principio estaba el verbo. Y nosotros
como legos, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y a qué verbo se refiere? Yo me podría atrever a responder que si ponemos atención a la revelación, el verbo es aquel con el que más adelante, en la zarza ardiente, Dios se autodenomina. Yahvé, soy el que soy. Se trata del verbo ser, estar, crear, existir. Es la existencia misma, más allá del tiempo y del espacio. Es el principio, el origen de toda existencia. La causa primera, diría Santo Tomás. La existencia en donación permanente, el soplo, el amor. Dios es el verbo, es el que pronuncia ese hágase como origen de todo. Miren, no hay quiebre ni dicotomía alguna entre lo que está en él, es decir, su deseo, por así decir, ¿ya? Lo que pronuncia y lo que surge. Todo es una sola cosa, su deseo, lo que pronuncia y lo que surge. En el fondo es como que algo de él mismo se hace creación. A diferencia del artista, que no puede crear perfectamente lo que está en su deseo, en Dios hay coherencia perfecta. Hágase la luz. Y la luz se hizo tal y como él la pensó. La luz es expresión de Dios mismo y existe solo porque él mismo es luz. Y termina toda su creación en este relato diciendo el escritor, digamos, dice, y vio que era bueno. En el fondo, esa es como la sentencia de cada acto creador de Dios. Y vio que era bueno, porque era expresión de Él, que es bueno. Y así también Dios creó como cúlmine de la creación al ser humano. Como cúlmine, porque ahí mismo dicen a su imagen y semejanza. Ni los animales, ni las montañas, ni el sol, ni la luz, ni la noche. La creó a imagen y semejanza como el hombre, el ser humano, dice, hombre y mujer. Y así lo sigue creando, en cada gestación, poniendo ese soplo de vida primero, originario y original, que la ciencia no ha podido reemplazar. Así lo sostiene cada día, y así existimos tú y yo. Hágase Juan, hágase Manuel, hágase Laura, hágase Carmen, hágase Mauricio. Y vio Dios que era bueno. Tengo aquí conmigo una cuchara y un tenedor. Es un ejemplo muy básico este, pero también es muy gráfico. ¿Cómo es una cuchara? Ustedes podrán ver, firme, redonda, cóncava, con un mango. Y el tenedor tiene varios fierros aguzados, relativamente juntos, es algo curvo y también tiene un mango. ¿Sirven para lo mismo? Sí, ambos sirven para comer. Pero su forma diferente nos hace pensar que tienen una función distinta.
Las cosas diferentes en su forma tienen funciones diversas. Y siguiendo esta analogía, las personas son iguales en dignidad, pero incluso físicamente son todas únicas y distintas entre sí. ¿No nos ha llamado nunca la atención eso? Al ojo observador de la creación se le hace patente que cada forma única evidencia una función única. Miren la naturaleza, miren los picos distintos de los pajaritos. Una persona única es signo entonces de una misión particular, tan única e irrepetible como ella. Aquí no digo que las personas seamos objetos funcionales, para que no nos malentendamos. Cada persona vale por sí misma y es un fin en sí misma. Pero sin duda, observar la naturaleza nos hace pensar que hay formas distintas para funciones distintas. Y la función aquí, que en una persona, en un ser trascendente como la persona, también es trascendente como ella. La mejor noticia de todo esto que digo es que Dios no se equivoca y no puede haber error en lo que Él ha creado. Es cierto que el mal vino a cubrir con su error, caos y confusión todo lo creado. Pero fíjense que Dios no lo dejó como la última palabra. Y hoy se goza no solo en poder permitirlo, fíjense, sino en el incomprensible hecho de haber asumido Él todas sus consecuencias, incluso la muerte. Dios mismo hizo que las consecuencias de su no presencia, el mal, sirvieran al ser humano de trampolín para volver a Él. Mira, Dios no se equivocó al crearte. Ese defecto tuyo o de tu hermano no es un error o una distracción de Dios que se le escapó. Si Dios lo ha permitido, es porque te viene bien como trampolín. Ya ha sido tomado en cuenta en la misión que se te encargó. Y en Cristo se ha hecho parte de un tejido que aún no puedes ver completo. Es un tono, un color, que solo en el contexto de tu existencia en Dios puede tener un sentido edificante y bueno. Cada uno de nosotros alberga en el fondo el sí mismo que salió del deseo de Dios. Ese hágase de existencia divina es lo que me constituye como persona y da sentido al color de mis ojos, a mi altura, al tono de mi piel, de mi pelo, al tamaño de mi nariz, a la forma que han ido tomando mis músculos y mis arrugas. La gran tarea de nuestra existencia es entonces ir descubriendo en nuestra propia historia, cada uno en la suya, y en nuestras propias circunstancias, en las huellas del tiempo y en las decisiones tomadas, en nuestras culpas
en nuestras miserias, en nuestros gustos, en nuestras tendencias y preferencias, en nuestro carácter, en nuestras competencias, en nuestras fortalezas y también en nuestras debilidades, ir descubriendo en todo eso ese sello indeleble, único e irrepetible del hágase divino, único también e irrepetible. Esta tarea requiere tiempo y dedicación, pero también mucha paciencia, porque es un proceso. No ocurre solo en un momento de iluminación y lucidez. Por eso digo, requiere tiempo, o sea, que nos demos el tiempo, pero también que tengamos esa paciencia con nosotros mismos para ir descubriendo. Exige silencio, hacer silencio, y, y exige escucha, esa escucha de la que hablaba en la última sesión Vicente García Huidobro. Exige también estar atento a lo que Dios nos susurra en los acontecimientos, también en las demás personas con los que nos encontramos y, por supuesto, en la conciencia. Estar alerta a nuestras reacciones, por ejemplo. ¿Cómo soy? ¿Cómo reacciono? ¿Qué de bueno hay en eso? ¿Qué podría querer Dios con eso? Exige disposición al cambio, a reorientar nuestra vida en el sentido de la propia vocación, es decir, del propio llamado o del hágase original. Conocer así nuestro sí mismo nos ayuda a descubrir aquello para lo que fuimos hechos, nuestra misión, el sentido de nuestra existencia, el lenguaje único, porque es mi sentido, o el sentido de mi existencia, mejor dicho. Ya decía yo, y lo vuelvo a repetir, no es que seamos, hayamos sido creados como en función de algo, de un fin. Nosotros, la persona humana es un fin en sí mismo. Sin embargo, tiene un fin. Y eso es lo que podemos descubrir. El fin propio en lenguaje único. Mi razón de existir. Que sin duda es distinta a la tuya. Tal como lo sugirió Antonio Ventué, el mundo y sus misterios, cada persona con sus peculiares características, nos remiten al Creador y son para nosotros algo de Él, algo de sus espaldas. Yo misma lo soy también para los demás, lo soy para ustedes. Incluso esa boca que no me gusta o ese carácter irascible que me da tantos malos ratos. Vamos llegando al fin de esta reflexión. Y no puedo dejar de comentarle que el primero de los axiomas de la comunicación, según Václavic, establece que no podemos no comunicarse. Es decir, que nuestra sola presencia es comunicación. E incluso cuando tratamos de no comunicar, igual comunicamos. ¿Mm? Esto es así porque, tal como lo hemos visto aquí, nuestra existencia es donación de Dios. Lo quiero repetir.
nuestra existencia, tu existencia, mi existencia, es donación de Dios. Somos donación y solo podremos sentirnos plenos, dueños de una vida lograda, en la medida que nos sintamos parte, nos encontremos en ese amor obsequioso de Dios, ese amor gratuito, exclusivo y no excluyente, limpio, misericordioso de Dios. Y desde allí nos donemos como con totalidad, con todo, o sea, en totalidad a los demás según su imagen y semejanza en Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo Cristo. El hecho de que Dios mismo se done en ti y en mí nos hace percibir nuestra vida como plena, como lograda. Eso era lo que yo les tenía que decir hoy. Pero les quiero dejar un par de preguntitas, ¿ya? Para la reflexión, porque a lo mejor ustedes pueden, de los apuntes que tomaron, ir revisando qué resonó más en cada uno, que ha quedado resonando ahí. Pero quisiera que se planteen al menos dos preguntas. Hay muchas más que seguramente ustedes van a ser mucho más inteligentes que yo para planteárselas a sí mismos. Pero estas dos que yo les quiero proponer, la primera es: ¿qué características personales descubro en mí como propias? Y la segunda: ¿cómo y en qué medida estas características personales han sido y pueden ser en el futuro ese don específico que Dios quiso regalar al mundo a través mío? La voy a repetir esta última. ¿Cómo y en qué medida estas características personales han sido y pueden ser en el futuro ese don específico que Dios quiso regalar al mundo a través mío? Estas son personales, no son para que las comentemos en la conversación siguiente. Es una ayuda para su reflexión nada más.